Lo que ha sucedido en México el día de ayer es un hecho contundente, es un hecho que confirma que integrantes del gobierno y del cártel de Morena hicieron un pacto inconfesable con el crimen organizado. Confirma lo que hemos venido señalando desde el PRI en los últimos años. Y por ello quiero hacer un recuento para que las y los ciudadanos no solo conozcan, con hechos claros, reales, veraces, se consuma ese pacto de impunidad que han construido los narcopolíticos de Morena desde el gobierno de López Obrador con los integrantes de los carteles del crimen organizado en México. Ese es el mensaje claro, firme, contundente, puntual de la Embajada de los Estados Unidos en México. ¿Qué manda ese mensaje? Lo que han dicho, combatir, investigar y destruir los carteles del crimen organizado en México y procesar, investigar a todos aquellos que tengan vínculos con el crimen organizado. Este no es un tema de soberanía, este es un tema de complicidad, es un tema de impunidad total que está haciendo el gobierno de México, pero sobre todo los narcopolíticos de Morena, para que de manera abierta, de manera pública, se puedan pasear en el territorio nacional, donde más del 70% del territorio nacional está controlado por los cárteles del crimen organizado. Y dado este mensaje, es que no hay confianza, no hay certeza de lo que está haciendo el gobierno mexicano en el combate al crimen organizado, en destruir las drogas sintéticas, y ello lo único que ha exacerbado es que en todos los temas de la relación bilateral se compliquen para nuestro país. Ahí está ese mensaje claro y contundente de la Embajada de los Estados Unidos, pero también ahí está la investigación, el señalamiento, los inicios, las denuncias, porque no es una cosa aislada, no es un hecho menor. No es que declararon los partidos políticos, los medios de comunicación, los críticos al régimen, como ellos dicen, no. Esa es una presentación de denuncia formal, imputación formal, con pruebas, con hechos, con contundencia del fiscal de distrito, en el Distrito Sur de Nueva York, para imputar, señalar y solicitar la extradición de quienes están imputados. Empezando por el narcogobernador Rubén Rocha Moya, por un senador de la República, por un alcalde de la capital en Sinaloa y por otras personas más que forman parte de un andamiaje institucional. ¿Y por qué no es menor? Porque no es una imputación al gobernador. No solo es eso, es la estructura criminal que protegió, como se consigna en la denuncia, en el señalamiento, lo que sucedió y lo que los medios de comunicación han narrado, han dicho con los hechos en los últimos años. Desapariciones forzadas en Sinaloa, levantones, secuestros, intromisión en la elección del proceso de gobernador, donde hubo una narcoelección y donde se robaron la elección porque los operadores electorales de Morena eran el crimen organizado. Y nosotros lo señalamos, nosotros lo dijimos desde esa fecha. Y no escuchó el gobierno de la República en ese momento con López Obrador cínico y corrupto. Los protegió, tiró el manto de impunidad y luego de manera cínica y corrupta públicamente les fue a dar su apoyo. Todo México sabe y todo el mundo sabe que López Obrador liberó un criminal hoy preso en los Estados Unidos, hoy perseguidos por la autoridad, porque tuvo que ser un gobierno extranjero como los Estados Unidos quien viniera a hacer investigaciones y a poner orden en México. Esos señalamientos son claros y contundentes, porque como les digo, no solo es el gobernador, no solo era el secretario de gobierno, hoy senador, no solo era, como se ha dicho, un alcalde de la capital,
era un vicefiscal, era el de la policía, era una estructura criminal. Y por ello se ha dicho que todos facilitaron el trasiego de drogas, los asesinatos, los secuestros y los levantones. Y lo que vive la gente, que no se equivoquen estos cínicos y narcopolíticos del gobierno de Morena. Este no es un tema político, este es un tema de estar con la gente. Han asesinado a más de 3,000 mujeres y hombres en el estado de Sinaloa. Hay más de 3,000 desaparecidos. Nosotros estamos con la gente está harta. Por eso no tiene nada que ver con un tema político. Es un tema de justicia, de hacerle justicia a esas madres que les matan, les asesinan a sus hijos, a sus familiares. Y por ello lo dijimos desde ese tiempo, y aquí están todos los acusados y los imputados. Es una estructura criminal que confirma porque indigna lo que sucedió en Michoacán, amigos de los medios. En Michoacán la autoridad electoral señaló que sí hubo participación del crimen organizado, pero que no era determinante. Pero lo mismo ocurrió en Tamaulipas cuando ganaron. Entonces, es la repetición de los hechos lo que ha sucedido. Por ello, les traigo para muestra un botón. Morena, aquí tengo la solicitud, Morena solicitó la pérdida del registro del Partido Verde Ecologista. ¿Y saben por qué solicitó la pérdida de registro del Verde Ecologista? Porque unos influencers habían participado en la elección para alterar el voto. Y había que documentar hechos graves. Compañeros, nosotros habremos de presentar de manera formal que se le retire el registro al partido político Morena, porque no es un partido político, es un cartel del crimen organizado y no merecen participar en las elecciones por una razón, porque ellos tienen al crimen organizado de su lado. ¿Cómo vamos a cuidar las casillas cuando levantaron a más de 1,000 operadores del PRI en el estado de Sinaloa? A punta de bala los sacaron, secuestraron, levantaron a nuestros compañeros. ¿Cómo íbamos a ganar la elección? Y está consumado el hecho de que así, con el apoyo del crimen organizado, ganaron las elecciones, y por eso tenemos todo el procedimiento legal y jurídico para acreditar que hay una repetición de hechos desde hace años que nos da la razón para solicitar que Morena pierda el registro como partido político, porque ese sí es un hecho grave y lamentable, porque lo digo, no son un partido, son un cartel del crimen organizado. Y como les dije, el tiempo siempre nos dará la razón. Persecución política a un servidor como nunca, calumnias, mentiras, pero aquí estuvimos siempre firmes y de pie, y nosotros no les tenemos miedo y los vamos a seguir denunciando, porque al tirano, al corrupto y a los narcopolíticos se les enfrenta, y el tiempo nos dio la razón. Aquí está la denuncia que presenté ante la Fiscalía General de la República, porque ahora salen a decir que no hay denuncias. Y presentamos la denuncia en la Fiscalía General de la República, no solo contra el imputado señalado narcopolítico, gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Denunciamos al corrupto cínico de Andrés Manuel López Obrador, porque él inició el pacto del crimen organizado, con el crimen organizado, de Landy López Beltrán. También señalamos al gobernador de Tamaulipas, que era, por cierto, el delegado de Morena en la elección en el estado de Sinaloa. Y denunciamos a toda esta bola de cínicos y narcopolíticos en la Fiscalía. ¿Y qué pasa? Nada, el manto de impunidad. Pero fuimos a denunciar a nivel internacional. ¿Y se acuerdan cuántas veces estuvimos yendo a organismos internacionales? En los Estados Unidos, en los organismos multilaterales, en la OEA. ¿Y qué decían? Ahí va Lito, ahí va el del PRI y no va a pasar nada. Pues fíjense que sí pasó, porque gracias a todas las denuncias que nosotros hemos hecho a nivel internacional, y lo hicimos en la OEA, y aquí está, dio frutos
Y hoy están esas imputaciones en las cortes en los Estados Unidos.